Se nos vino el invierno, profe. Sí, ¿no? Así es, para diciembre llueve siempre. Yo no sé por qué. Nosotros tuvimos clases presenciales el día de ayer y no, quedita, escogimos mal el día. Bueno, chicos, en la clase anterior veamos analizado, ¿no? Toda la parte que hacía referencia a la normativa o a las normas que rigen a la profesión del contador, al profesional contable, ¿cierto? Habíamos hecho como un pequeño resumen o análisis de la ley 43, donde nos hablaba, pues, la ley 43 del 90, donde nos hablaba de toda la conducta que debe tener un profesional de la contaduría. Yo les comentaba que el día de hoy, a ver, espérenme, les comparto. Yo les comentaba que el día de hoy, a ver, ¿no? Yo creo que lo bajé mucho. Ah, no, los estados financieros no son. A ver, yo mantengo ya las he borrado, ¿pueden creer? Mentiras, acá está. Y vamos a ver todo lo concerniente a el resto de normatividad que hay que tener en cuenta dentro de la parte contable, que también influye mucho algunos conceptos o algunos utilidades que se le puede dar, ¿no? Para la presentación de unos buenos estados financieros. Si bien es cierto, es importante que el profesional tenga buena ética, tenga buena conducta, también es importante que aparte de la buena ética y la buena conducta y el buen ser como persona y como un profesional, tenga los conocimientos, ¿no? Tenga los conocimientos de la parte normativa para que actúe conforme la norma y evite cualquier inconveniente tanto a la empresa como para él. Miren que el contador es responsable directa e indirectamente con la parte empresarial, con la parte de gerencia o junta y con la parte social, con la parte de la sociedad. Entonces, tenemos que curarnos mucho en salud en todo ese concepto. Vimos lo que era la ley 43 del 90. Yo les decía que íbamos a analizar la parte del decreto 2649, que es donde reglamenta la contabilidad para, pues, todos los obligados a llevar, ¿no? Contabilidad, donde nos habla de los principios y las normas generales de la contabilidad. Este decreto como tal nos especifica o nos dice cómo se debe de manejar la contabilidad aquí en Colombia, ¿no? Ese existía hasta aproximadamente en el 2008 llegaron las NIF y cogió y dijo, no, ya no vamos a aplicar porque miren que el decreto 2649 y 2650, ¿no? Nos hablaba de las normas y los principios de contabilidad aquí en Colombia, aceptados aquí en Colombia, ¿no? Cómo se debía manejar una contabilidad correctamente, pero aquí. Cómo se debía llevar una revisoría, un control, cómo se debía hacer una fiscalización aquí en Colombia. Cuando llegaron ya el auge de las NIF, cuando toda esta gente que investigó y se puso a estudiar juiciosos dijeron, no, necesitamos un nuevo sistema donde la parte contable tenga un mismo idioma, ¿cierto? Donde la parte contable sea entendida de la misma manera en Colombia, en Perú, ahí sí como dicen, en Colombia y en China, pues, en el Ecuador, en todos los países. Entonces, hasta ahí nos sirvió este decreto, nos fue útil este decreto. Hay algunas empresas que todavía no se han pasado, no han querido acogerse todavía. La DIAN no ha empezado a sancionar todavía por no estar aplicando NIF. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que las empresas le están haciendo conejo a la parte de la DIAN y solamente hace la presentación de los estados financieros con algunos cambiecitos de las NIF, ¿cierto? Que optaron de las NIF. Pero
no tienen una contabilidad como tal bajo NIF. Es rara la empresa que sí está llevando esto a la perfección. La demás, no, lo estábamos haciendo porque tengo algunas que no han querido hacer la transición completamente. Se lo está haciendo como por la parte obligatoria, simple y sencillamente. Entonces, yo les contaba, pues este decreto lo que habla es de la reglamentación de la contabilidad aquí en Colombia, ¿no? Y nos hablaba que había que haber una técnica, que era la forma de observar los hechos, que eso también ya lo revisamos. Dentro de esto, dentro de toda esta parte de regulación contable, tenemos un elemento que es muy importante dentro de la parte financiera y que ustedes lo conocen, que ustedes lo han escuchado. ¿Qué semestres son? Discúlpenme, recuérdenme. Yo soy homologante para séptimo semestre. Los demás, Sexto, profe. bueno, aquí estamos entre sexto y séptimo, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, miren muchachos, que para ustedes ya no es nuevo este término, ¿cierto? El plan de cuentas o el PUJ, que nosotros lo conocíamos. Cuando ya cambiamos todo esto, cuando ya sabemos el manejo de esto, del profesional como tal, de los cambios que produjeron, de la forma o la técnica de la contabilidad, del análisis, tenemos que analizar este elemento que es fundamental en una contabilidad, que es fundamental en una empresa, el buen manejo de este elemento, ¿cierto? El plan de cuentas, miren, como ahí el concepto mismo lo dice, busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas, obviamente, que realiza pues cualquier entidad, cualquier empresa. ¿Con qué fin? Con que a la hora de la presentación todo esté debidamente ordenado, toda la información esté clasificada de la manera correcta. No digamos que cada cual, miren, como hay técnica contable, ¿cierto? El análisis de los hechos, como lo observe o lo analice cada contador, cada profesional, no puede venir y decir, yo voy a organizar mi contabilidad de esta manera porque para mí es más fácil. No, este plan de cuentas o este PUJ es un elemento muy importante dentro de la contabilidad que lo que busca es eso, que todas las empresas manejen, ¿no? Una forma ordenada de sus registros y una forma uniforme, perdónenme la redundancia. Entonces, ellos dijeron, hay que sacar unas instrucciones, digamos, unas instrucciones que todos los comerciantes o todos los que se dediquen o todas las entidades, no solamente comerciantes, ¿no? Sino que todas las entidades realicen y organicen su contabilidad de esta manera. Independientemente si es en Colombia, si es en el Perú, va a ser el mismo orden, digamos, que tiene que tener como tal, pues la contabilidad, ¿no? En sí, este plan de cuentas lo que nos indica o lo que nos expresa, digamos, o nos presenta es un listado de códigos de cuentas contables, el cual nos permite hacer unos registros de nuestras operaciones de una manera ordenada. De eso se trata un plan de cuentas, de hacer unos registros de una manera ordenada, que nos permite identificar cada ítem, cada elemento de los que la empresa tiene, pues, acceso, digamos, o tiene, ¿qué se llama eso? Las operaciones como tal. Entonces, miren chicos, cuando hablamos del plan de cuentas, ya que para ustedes lo conocen, no solamente escoger y aplicarlo y darle el manejo, es muy importante saber darle el manejo, ¿cierto? Hoy por hoy yo les digo, bueno, el plan de cuentas es utilizado de forma que nos dé un orden homogéneo o un orden igual en todas las empresas. No quiero decir que es la misma cosa que las NIF. Miren,
porque el plan de cuentas es un librito o un elemento, una estructura, donde nos presentan unos códigos, ¿cierto? Que ya depende de dónde nos encontremos, del sector donde nos encontremos, se aplica este tipo de códigos, es otro cuento. Pero se clasifica dependiendo los sectores. Es importante, muchachos, conocerlo, ¿no? Es importante saber cada elemento que compone este plan de cuentas para nosotros poder estructurarlo de manera correcta, porque si no, se nos va a complicar y nos va a ocasionar inconvenientes, incluso hasta sanciones de pronto, ¿cierto? El tener mal organizado este elemento, que nos ayuda muchísimo. Requisitos de un plan de cuenta contable. Miren, todos los planes de cuenta deben cumplir algunos requerimientos específicos. ¿Por qué hablo todos? Porque hay muchos. Ahora ya lo van a ver. Tiene que haber integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Que todas sus cuentas, ¿no? Todas sus cuentas necesarias van a registrar el hecho económico contable de la empresa. O sea, tiene que haber unas cuentas que se adapten o que permitan registrar el hecho de la empresa, el hecho económico. Tiene que ser sistemático. Yo no me puedo, si estoy hablando de que este plan de cuentas me permite ordenarme en mi contabilidad, tiene que ser sistemático, ¿cierto? Tiene que clasificar las cuentas por su naturaleza, por su necesidad. Entonces tiene que haber un orden. Yo no me puedo venir y decir voy a aplicar un plan de cuentas para ordenarme, pero ese plan de cuentas es más desordenado que mi misma contabilidad. Entonces, o que mi misma tabla de Excel que puedo manejar. Entonces, tiene que ser sistemático. Seguir un orden determinado que permita clasificar las cuentas de acuerdo con su naturaleza. Flexibilidad. Miren, ¿a qué hace referencia cuando hablamos de que el plan de cuenta tiene que ser flexible? Debe permitir el ingreso o eliminación de cuentas según lo exijan las operaciones de un ente económico. Pero, si bien es cierto, permite un ingreso o una eliminación, tiene que este ingreso o esta eliminación que hagamos, hacerlo de forma sistemática. Yo no puedo venir y voy a crear una cuenta de un ingreso en un grupo 2, ¿cierto? No, ya hay un orden sistemático que yo, si bien es cierto, me permite flexibilidad, tengo que seguir con la naturaleza que establece mi plan de cuentas. Entonces, pero sí debe permitir, porque miren que a veces en la ejecución de las actividades de las empresas es donde salen cosas que nosotros no tenemos previsto. Entonces, ahí es donde uno necesita adecuar ese plan de cuentas a la necesidad de cada empresa, sin saltarnos la norma, ¿cierto? Y tiene que tener una terminología clara. El nombre de la cuenta debe reflejar específicamente a qué hace referencia. Por lo general, chicos, en el plan de cuentas, un 90%, 95% es claro la terminología, es clara. Te habla de un sueldo, te habla de un auxilio de transporte, ¿cierto? Te habla primero de un gasto de personal. Entonces, es claro a qué hace referencia cada cuenta. Y si yo adiciono también una cuenta más, de acuerdo a mi necesidad, tiene que también ser clara. Yo no puedo crear cuentas que de pronto no las voy a entender más adelante. Entonces, miren, si bien es cierto, este es un elemento muy importante dentro de la contabilidad, debe de cumplir unos requisitos. No es que yo lo voy a ir haciendo a la tonta tolondra, no. Porque si no, eso me va a ocasionar inconvenientes. ¿Cierto? ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Entonces, miren, esa es una estructura importantísima que se debe cumplir y que debe tener, pues, nuestro plan de cuentas, ¿no? Pues unos requisitos, porque la estructura ya es otro tema. ¿A qué hace referencia de la estructura?
cuando hablamos de estructura, del plan de cuentas, chicos, estamos haciéndonos referencia que dentro de este plan de cuentas, en nuestra contabilidad, se debe de asignar de una u otra manera unos números o letras, ¿cierto? O combinaciones a veces, que conformen pues algún código de tal manera que nos permita identificar más fácil, sobre todo más fácil, ¿no? La información contable que ahí incluyamos, que ahí ingresemos. Entonces, normalmente, miren, por eso les digo códigos o letras porque en algunas empresas no trabajan con códigos, en otras sí. Lo más ideal, o sea, los códigos no es que digan, la parte de las NIF vinieron y eliminaron los códigos. No, de una u otra manera, tiene que ordenarse esa contabilidad con códigos, porque es que la parte numérica es la que ayuda a un orden, ¿cierto? O es la que Profe, disculpe una pregunta. Sí. Profe, estas diapositivas usted las deja en recursos de pronto para poderlas tener en las clases, las grabaciones quedan. ¿no las puede dejar en recursos? Pues me tocaría partirles, porque lo que pasa es que yo por lo general tengo casi todas las clases ya. Me tocaría Claro, sí nos sacar, puede, sería bueno para tenerlo, ¿no? Que está bien interesante, pues, ¿no? pero encuentran mucha información en la biblioteca virtual también. Bueno, sí es Bueno, posible, profe, pues, ¿no? Sí. vale. Gracias. Verán, ¿no? Entonces, chicos, ¿en qué iba? Ya me perdí la idea. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Que las NIF nos decían o nos metían primero la idea de que eso iba a reemplazar los códigos contables, de que ahora con NIF ya no vamos a hablar con códigos, sino solamente con letras o con frases. No, la contabilidad se debe de ordenar por códigos porque si no, no nos va a permitir un orden cronológico y algo que lo podamos visualizar, ¿cierto? Que si bien es cierto la presentación de nuestros estados financieros, que más adelante lo vamos a ver, ya es diferente, es otro tema. Pero en sí, en las NIF también se manejan códigos como tal. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? ¿No? Está conformado por códigos o por grupos o por letras, ¿no? Que nos van a permitir una codificación correcta, que sea también uniforme, que sea también sistemático, y se debe manejar una estructura, que ahí es donde entra esta partecita de aquí. ¿Cuál es la estructura? Debe de organizarse de esta manera. Primero los grupos, ¿cierto? Y así debe de estar todo plan de cuentas. Primero los grupos, que ustedes ya conocen, aquí hace referencia a los grupos, más sin embargo, ahí les hice un recorderis. Un grupo en la parte contable es la categoría más amplia, ¿no? Que tiene nuestra contabilidad, que hace referencia a nuestra contabilidad. Ejemplo, el grupo de activos, el grupo de pasivos, el grupo de patrimonio, eso es el grupo. La categoría más amplia. Luego siguen los subgrupos. ¿A qué hace referencia? Ya son las categorías que se pueden descomponer de estos grupos. Entonces, si yo bien es cierto, digo, el grupo de los activos, entonces el subgrupo me va a decir el activo corriente o el activo no corriente. Esos son los subgrupos. De ahí sigue la cuenta. O aquí dentro de los subgrupos dice efectivo y equivalente a efectivo, ¿cierto? Profe, dejó de transmitir las diapositivas para que las vuelva a colocar. Sí, qué pena. Yo sí Permítame. ¿Qué pasa? Yo sí las miro, profe. Sí. El que dejó de ver las diapositivas fue usted, entonces. Es que solamente la estoy mirando a usted, profe. A ver ahí. En la pantalla. Ahí ya, eso, profe. ¿Sí? Solo la estaba mirando a usted. Estaba contento, pero también quiero ver las diapositivas. Bueno, entonces los subgrupos, pues hacía referencia cómo a descomponer un poquito estos grupos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es cuando hablamos de cuentas? Miren, aquí es la clave.
estos y estos los traen. Las cuentas también las traen, ¿no? Entonces aquí hablamos ya propiamente de elementos, digamos, que nos va a clasificar y nos va a ordenar nuestra contabilidad. Entonces aquí nos dice caja, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Ya son una partecita más pequeña que sacamos de los subgrupos. Y siguen las subcuentas, que ustedes también ya las manejan. ¿A qué hace referencia? Miren, es una descomposición que va de manera cronológica. Grupo, subgrupo, cuenta, subcuenta, ya hace referencia a cada elemento que compone una cuenta. Entonces, yo puedo sacar una subcuenta de esta partecita, de esta cuenta. Una cuenta viene compuesta por 4 dígitos. Una subcuenta viene compuesta por 6 dígitos, ¿no? ¿Qué quiere decir subcuenta? Entonces, un ejemplo, yo digo 11, 20, ¿cierto? Son no, se me fue el nombre, B. Y es el más fácil. Bueno, otra. Entonces, 1305. 2408, la del IVA. No, la 11 la de los bancos, pero la de los ahorros. Cuentas de ahorro, corporaciones y cuentas de ahorro y corporativos, algo así, es la 11 y 20. 11, la de bancos. Y si usted la subcuenta, a veces esta le da opción a que usted la crea. A veces viene, entonces usted puede decir 112005 bancos nacionales, la subcuenta. Y los auxiliares ya pueden ser 11200505 banco da vivienda. Los auxiliares ya son elementos más detallados, como dice ahí, para que el registro y la búsqueda y la organización suya sea más sencillo, sobre todo a la hora de presentar informes. Miren, a la hora de presentar informes uno como contador, lo que necesita es que esté lo más detallada esa contabilidad. Si por uno pudiera pasar toda la parte manual que hacen los auxiliares o de la factura que está ahí, toda la información, la pasara. Pero uno necesita que le detallen a lo más minucioso. ¿Por qué? Porque cuando uno va a sacar los informes para las juntas, para la parte interna de la empresa, no para terceros uno puede irse a nivel de subcuentas, no hay inconvenientes. Pero cuando uno va a sacar información para terceros, como internos, ¿no? Sí es importante que uno al gerente o a los socios, uno le entregue una información detallada. Que si usted le dice, esta 281505, esta subcuenta, se llama ingresos para tercero, que le diga qué tanto tienen esos ingresos para tercero. Ah, vea, la 05281505 es ingresos para tercero, pero la 0528150510 es ingresos, no sé, se me ocurre algún contratista, algún otro, para Julianito de tal. La 10 es solamente para esta empresa. Entonces, entre uno más detallado pueda tener ese aspecto de su contabilidad, sus informes, va a ser mucho mejor. Usted va a matar al gerente entre más detallado lo tenga. ¿Listo? Entonces, miren chicos, lo importante es parametrizar muy bien el plan de cuentas. Eso es vital. Yo con mi plan de cuentas bien parametrizado, es el sistema el que me va a sacar prácticamente toda la información que yo necesito. Ay, que tengo que sacar información exógena. Sáquelo de su sistema contable. No se ponga a hacer tablas Excel. Para eso es un sistema. Un sistema contable es donde a usted le va a facilitar, ¿no? Le va a facilitar
el manejo de su información. No se lo va a complicar. Miren, yo conocí un programa en el sector salud, que para mí es de los sectores más complejos que yo he manejado, porque he manejado Solidario, he manejado del Ministerio de Educación, he manejado del Ministerio de Transporte, he manejado super sociedades, pero no he manejado ni bancario ni salud. Apenas estoy incursionando en eso, pero para mí me parece el más complejo de muchas, digamos, porque le ponen mucho pero. Entonces es un sistema contable que tiene mucha cosita, que para usted hacer una factura como tal se demora una eternidad, porque eso tiene más campos. Imagínense, salió el nuevo anexo técnico que salió ahorita en julio, el nuevo anexo técnico donde les dicen que la factura tiene que cumplir un requisito de 21 campos que se tiene que llenar. Aparte de los normales, o sea, 21 campos, que si usted le va a facturar a Julanito de tal, a un cliente particular que se fue a hacer un examen particular, usted tiene que escribirle o tiene que preguntarle a qué aseguradora está. Bueno, eso es muy normal. Tipo de sangre, si tiene beneficiarios o no. El tipo de sangre, que si tiene beneficiarios, que si tiene seguros de vida por aparte. No, o sea, es un montón de información que a uno realmente no le interesa esas cosas. No le interesa. Pero si no, no le deja validar. Entonces, imagínense todas esas cositas que a uno lo ponen a perder tiempo, entre comillas, ¿no? Porque hay alguna información que sí es necesario, pero hay otras que no es que a mí me interese saber tanto eso de mis pacientes, digamos, o de mis clientes. Entonces, hay sistemas que son amigables, hay sistemas que a usted le facilitan las cosas, pero hay sistemas que a usted le complican las cosas. Entonces, miren, a eso voy. Si usted tiene un sistema, trate de que su sistema le dé el mayor uso y de que usted le saque el mayor jugo, como uno normalmente dice. Y de eso, ¿de qué depende? Que usted desde un inicio, desde que empieza su contabilidad o desde que empieza a ordenarse, usted le dé un buen manejo a su plan de cuentas, Ahora vamos a ver más o menos cómo es el manejo. Listo, chicos. Ahora, yo les decía a ustedes, hay muchos planes de cuentas. Por eso acá nos Profe, hablaba. ¿Sí? profe, pues, o sea, lo que usted dice está bien, ¿no? Pues toda la información se le da al sistema, o sea, para que uno se va a complicar haciendo cuadros aparte o hacerlo manual. Pero pues digamos cuando todo lo lleva la empresa legalmente, pero cuando una empresa lleva, digamos, doble contabilidad y ese chicharrón, ¿no? Que se le arma pues al contador, ¿cierto? Sí. Eso sí es verdad, ¿no? Pues ahí es donde a usted le toca borrar información, exportar, importar. Pero yo creo que esa ya es la responsabilidad de cada persona, de cada contador, de cada profesional, de ahí donde hablábamos de la ley, de la ética del profesional, ¿cierto? Porque si yo veo que todo eso, me va a poner más trabajo, pues no acepto, Mejor ¿cierto? no aceptar, claro. Otra, miren, yo les voy a decir que yo nunca he llevado una doble contabilidad, ¿no? Yo una vez entré a una panadería donde la señora manejaba muchas ventas y siempre manejaban doble contabilidad. Entonces, cuando usted tiene facturación post, ustedes conocen cuál es la facturación post, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, la facturación post es ese etiquete, ¿no? Que a uno le dan, que uno va y blum, 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 recibe y listo. Cuando usted maneja la facturación post, a usted la DIAN le exige que diariamente tiene que imprimir un comprobante del libro diario. Le exige, ¿no? Entonces, cuando yo llegue allá, para sacar ese comprobante del libro diario, ¿qué hace referencia a ese libro diario? Ese comprobante. Es donde a usted le expresa o le sale ahí en esa impresión todas las facturas que usted maneja. ¿Qué le digo todas? No la redacción de todas,
sino las modalidades. En algunas empresas dicen F1 para facturas de contado, F2 para facturas de crédito, F3 para facturas para empresa, F4 para facturas para los, ¿cómo se llama? Para los empleados. Entonces, en ese Y movimiento... manejan también, profe, las Rs, ¿no? Que no salen como facturas, sino como remisión, ¿no? Como remisión. Bueno, entonces, mira, cuando hablamos de ese tipo de movimientos, lo que hace es relacionarle todos los parámetros de facturas que tenga con la numeración inicial y con la enumeración final. Y ese no es un documento que tú lo sacas, lo exportas a Excel o lo exportas a PDF y luego lo imprimes. No. Es un documento como la factura electrónica. Una vez usted la hizo, dependiendo pues algunos sistemas, Bloom, automáticamente se fue. No la deja ver como tal, para ver si bien o mal, unos sí, pues otros no. Pero ese comprobante, ese informe, usted le da la orden de sacar ese informe porque es diario y él no le permite, o sea, lo permite ver en pantalla, pero no imprimir. O sea, no, perdóneme, no imprimir, no modificar. Le permite ver en pantalla y Bloom, la impresión, pero no le permite exportarlo, ni a PDF, ni a Excel, ni a Word, ni a nada. Entonces, no hay forma de que usted quiera borrar. Entonces, por ejemplo, les digo, yo llegué a esa empresa y ellos decían, la F1 es la que se reporta a la DIAN, la F2 es la que no se reporta. Tenían horarios, entonces decían, de tales horas a tales horas vamos a cobrar, que es como lo más recurrente aquí en esta empresa, se va a cobrar por la F1, el siguiente turno va a cobrar por la F2. Entonces, todas las ventas que entraban por la F2 no se reportaban. Solamente cuando uno hacía la declaración de la autorretención, porque esta era una SAS, usted le tocaba hacer una autorretención, ¿cierto? Y en la autorretención del CRE, usted pone cuántas son sus ventas, sus ingresos. Entonces, siempre lo hacían con la F1, digamos, que era lo que se mandaba a la DIAN. Pero, ellos no sabían del informe diario. O sea, cuando yo llegué siempre venían reportando así y haciéndole ese conejillo a la DIAN, pero ellos no se habían percatado que por ser facturación POS estaban en la obligación de estar imprimiendo un informe diario. Y ese informe diario es ese informe, perdónenme, que yo les estoy mencionando. Yo entré como a los 15 días que yo entré a manejar esa contabilidad, pues apenas, ¿no? Uno nuevo apenas empieza como a detallar y esto y lo otro y lo otro. Entonces yo le dije, cuando ya me mencionaron cómo era el manejo, le dije que había que analizarlo bien porque estábamos muy expuestos pues, a una auditoría y que de pronto nos podían De una sancionar. sanción. Sí, claro. Entonces, ¿qué dijo la dueña? Bueno, ya lo vamos a revisar. Ven, no les miento, 15 días yo llevaba en esa empresa y nos cayó la DIAN. Nos cayó la DIAN por la parte ni siquiera, o sea, era revisar la facturación, sino que nos pidieron, muéstreme el libro. En ese entonces apenas estábamos en el auge de la factura electrónica, apenas. Entonces, ellos estaban visitando muchos establecimientos que se habían pasado al modo de facturación POS para evadir la facturación electrónica, porque miren que uno tiene que cumplir unos requisitos para ser facturador POS, no puede ser porque yo quiero pasarme, ¿no? Entonces, muchas empresas habían hecho eso, que aunque estaban obligados a sacar factura electrónica, se habían pasado a la modalidad de POS porque hasta ese entonces y hasta ahora todavía la factura POS no es electrónica. Entonces era como la forma de evadir esa obligación en ese entonces. Entonces la DIAN andaba haciendo como las visitas en los establecimientos. A ver, ¿usted es facturador POS? Bueno, muéstreme si cumple o no cumple con los requisitos. Y entre esas me pidieron el libro de informe diario, comprobante diario de las ventas. Y entonces pueden creer que no lo teníamos. Pues yo en 15 días no alcancé ni a revisar siquiera eso. Ni a revisar qué tanto me dejaban y qué tanto no me dejaban.
Nos sacamos, digamos, nos sacamos, le hicimos como la trampita a la Diana ahí, y le dijo la administradora que la contadora no estaba y que ella manejaba esa información y que ella no sabía nada de contabilidad. Dijo, yo lo que sé es de mercadeo, yo de contabilidad no sé nada, yo no sé dónde los archivan. Además que ella tiene su oficina y su oficina mantiene cerrada, entonces pues yo no le puedo entregar esa información ahorita. Entonces dijeron, bueno, por favor el día de mañana que me hagan llegar a la oficina los libros diarios del año tal, como 2 años para atrás, que se presente allá con oficio y que me haga llegar. Puede creer que de 2 años para atrás, ¿yo de dónde iba a sacar esta información de 2 años para atrás? Si ya se lo vas imprimiendo diario y la fecha te la da diaria automáticamente. Si no la imprimes, ya te perdiste, te toca el siguiente día imprimir el otro día. Se la pusieron complicada, ¿no? No, nos sancionaron. Ah, sí. Porque, sí, nos sancionaron. Porque a mí me tocó, por más de que rogué, supliqué y les dije que yo pues apenas había ingresado, que el sistema yo no lo manejaba, que el anterior contador había tenido un inconveniente con pérdida de información y que entonces pues que yo le podía presentar los diarios de esta mes. Y eso que apenas iba a empezar a hacerlo. Pero no me valieron. Que no, que no y que no. Y nos sancionaron con el 3%, ni siquiera la sanción mínima. Tocó pagar el 3% del último reporte de los 2 últimos meses de ventas. Coja, como era hipoconsumo, entonces coja la última declaración de hipoconsumo y sobre ese valor de los ingresos vaya y pague el 3% de sanción. Les tocó un chiste como de 8 millones de pesos. El chistecito de estar evadiendo. Y entonces ellos tenían esa modalidad, miren, hasta que cuando nos pasó eso, ¿qué dijo la dueña? Yo ya no me arriesgo más. Además que yo le dije, pues yo tampoco me arriesgo, porque imagínense, después uno cancelado la tarjeta ahí. Entonces, lo que hicimos fue, de una vez ella dijo, vamos poquito a poquito, no lo ¿Y hagamos. esa sanción fue muy alta, profe? ¿Cuánto les cobraron? Como 9 millones, si no estoy mal. Puchas, altica, altica. Barata, diga, yo he conocido empresas que pagan más de 100 millones de sanciones. Pero pues de acuerdo a lo que gane, pues la empresa también, ¿no? Pero les ha costado, lo que pasa sí, dependiendo pues lo que muevan, ¿no? Cosa que en ese entonces, ahí ella dijo, no, empecemos a legalizarnos. Y yo ya le hice ver todas las cosas que se podían venir. Y ya, se empezó a normalizar. Entonces, sí, lo que tú dices es verdad. A veces, pues, uno dice, el sistema me va a dar toda la información. Pero si tienes que hacer doble trabajo, pues se te va a complicar más. Pero hay formas de hacerlo. ¿Que no es lo correcto? No, no es lo correcto. Pero sí, el buen uso del sistema o el buen manejo del sistema, la buena parametrización, el buen manejo del plan contable, a usted le va a facilitar muchísimas cosas en este sentido. Yo les decía que plan contables o PUG habían muchos, ¿cierto? Ustedes en los sectores que existen, digamos aquí en Colombia, a cada uno, si bien es cierto, queremos ahora con las NIF hablar un idioma similar, digamos, o un idioma uniforme, tenían que tener presente, miren, ¿por qué aquí fue más dura la parte de la implementación? Miren, porque de una u otra manera, aquí nosotros, los colombianos, teníamos PUC para todo. Para todo había PUC. Entonces, les voy a mostrar unitos nomás. Teníamos el comercial, aquí no lo puse, pero teníamos el comercial, que es para todas las empresas dedicadas a la comercialización, compra y venta de bienes y de servicios, ¿no? Teníamos el PUC para el sector financiero. Entonces, este PUC era especial. Si usted trabajaba en la parte comercial y se iba a trabajar al banco, pues quedaba loco con el plan de cuentas de allá.
Teníamos un PUC para el sector de aseguradoras. Estas manejaban un plan de cuentas con unos códigos diferentes. Los PUC para las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Diferente también. Miren en qué fecha lo expidieron. A partir del 2005, la Superintendencia de Colombia, con una regulación inicial por esta resolución de diciembre de 1991. Sacaron PUC para ellos. PUC para sociedades administradoras de fondos de pensiones nomás. Estas son de cesantías y de pensiones. Para reserva de pensiones del régimen solidario, había otro. Tenía alguna similitud, pero también tenía cosas diferentes. Para la parte pensional había muchísimo clase de PUC. Para el Banco de la República, miren, había un PUC especial. Hay todavía, para ellos hay un PUC especial. Para entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, que no sean el Banco de la República, sino los otros bancos como tal, las otras entidades financieras como tal, que no sean como esas corporaciones, así, también habían. Distintas a las sociedades titularizadas, vean. Había el PUC para las entidades titularizadas. Miren, esta lo sacaron en esta resolución, con esta, en el 2003. Vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, vean. Era diferente. El PUC de Economía Solidaria es diferente al de comercial. Entonces, los que trabajaban en cooperativas, en fundaciones, íbamos a tener un manejo diferente del PUC. Para las entidades promotoras de salud, vean, y entidades de prepago privadas, también entidades promotoras de salud de carácter público. En Sanar maneja un PUC diferente. Y así, aquí apenas le saqué unas. Y así habían muchas, ¿no? Las NIF lo que hizo fue unificar un poquito. No cogió y cambió todo, ¿no? No tampoco que decir reemplazó todo. Voy a quitar esto y voy a implementar los míos nomás. No, espérenme la silencio, la niña Vanessa. Ya. Sino que, por ejemplo, dijo el sector financiero, que no importa si son entidades vigiladas, si no son entidades vigiladas, si son corporaciones, si son de ahorros, si son bancos, vamos a dejar uno solo. Pero sí unificó grupos, pero sí hay PUC diferentes, así sea bajo NIF, sí los van a encontrar. El sector comercial, pues, unificó también con algunos, con el agrario, con el sector agrario, también lo cambió. El sector solidario también se unificó. Quedaron, sí, algunos, yo creo que por ahí unos 5, unos 6 plan de cuentas aquí, para dependiendo los sectores que se manejen. Entonces, a cada uno le hizo una conversión a la parte de NIF. Y cuando usted tenía que presentar sus informes bajo la normatividad de NIF a las entidades externas, usted ya tenía que hacerlo con esa normativa, ¿no? Que más o menos le estoy hablando que aquí en Colombia ya lo empezamos a utilizar como desde el 2014, 13, vinimos a escuchar de las NIF, si no estoy mal. Casi desde el 12 vinimos nosotros como a escuchar, ya hubo como la implementación más dura, o empezó las empresas a darle cumplimiento a eso en el 2014, en el 2015 más o menos ya, no, 2013 yo creo que ya empezaron a darle cumplimiento, 13, 14 fueron los años donde se hizo la transición. Pero entonces, ¿a qué voy yo, chicos? Cuando ustedes apenas empiezan a conocer su plan de cuentas, ustedes tienen que saber organizarlo. Organizarlo de tal manera que sea muy claro y fácil de entender. Les voy a compartir un plan de cuentas homologado. Esto es comercial, ¿no? Homologado a la parte de NIF. ¿Listo?
no está actualizado. La última actualización no la tengo, si les soy sincera. O sea, no la tengo aquí en este equipo. Pero miren que las NIF mantienen actualizando casi cada 2 años, de acuerdo a las necesidades. Entonces, ustedes tenían un conocimiento de un plan de cuentas y a cada instante toca estar como estudiando, como revisando qué saca, ¿no? Qué normas nuevas salen para uno ir adecuando su contabilidad. Entonces, yo póngale que estoy en una empresa y cuando ya me doy cuenta que esa cuentica que yo utilizaba normalmente ya no es, que ya tengo que cambiarla, que tengo que parametrizar otra. Les voy a compartir un plan de cuentas homologado, se llama eso, homologar mi plan de cuentas bajo la estructura NIF, que es lo que ahorita nos está rigiendo como tal, ¿no? Como les digo, todavía no hay sanciones, pero sí los informes, los entes que lo vigilan, los piden bajo NIF. Entonces la gente lo que hace es solamente para los informes presentar así, pero su contabilidad todavía no lo tienen de tal manera, sobre todo pues acá en la parte sur, digamos, de Colombia. En la parte norte sí, ya son muy juiciosos y la tienen. Les voy a mostrar un ejemplo de una empresa donde apenas estábamos haciendo la implementación de NIF y cómo nos tocaba ir cambiando nuestro plan de cuentas. Entonces, a ver, les comparto para que ustedes lo puedan analizar. ¿Sí? Chicos, ¿lo ven ahí? Sí, profe, lo estamos mirando. Pero no era este. No era este el que quería. Bueno, este sí, pero otro. A ver, espérenme. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se hace esta reclasificación. No es que uno se quiera inventar por inventarse. ¿Listo? Ahora les digo de dónde sale. Entonces, Profe, perdón, ¿será que puedo aumentarle un poquitico? sí, como ya. medio cieguita. Espérenme, aquí lo voy a poner. Aquí se me borró cuando estaba. Entonces, a ver, ya les voy a ampliar. ¿Dónde está? Puchas, mucho. Porque necesito que me vean las dos. Bueno, ahí. Ahí sí un poquito más. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo la implementación de la parte de NIF en esta empresa, lo primero que uno tiene que hacer, pues, son sus políticas contables, el análisis de todas las áreas financieras, ¿cierto? Y después toca homologar el PUC que usted maneja, dependiendo del sector, con el PUC de las NIF. Como les digo, cada año va cambiando. Entonces, en el decreto 2649, en lo que regulaba la parte de Colombia, nos hablaba que la 11 era disponible. Y acá ya nos habla que la 11, el grupo 11, es efectivo y equivalente a efectivo. Algunas cuentas no tuvieron cambio, algunas no, otras sí. Entonces, caja se conservó, ¿cierto? No se llamaba caja, sino efectivo en caja. No era como mucho su cambio, pero era efectivo en caja. Ya le pusieron una palabrita que diga efectivo. Bancos no se llamaba bancos, sino saldos en bancos. 1140 aquí no hubo, pero la 1140 se llama equivalentes al efectivo también. Cuando estaba. Miren los deudores, el grupo de deudores, ustedes pues ya se relacionan un poquito, ¿cierto? La 13 normalmente, y uno, como todavía viene con esa costumbre, uno sigue llamando a las cuentas con el nombre de el decreto 2649. Yo todavía mis auxiliares me llaman y me dicen, vea, conta, tengo este gasto, ¿dónde lo mando? Y yo les mando la cuenta, o sea, les doy el nombre, porque el código pues ya lo tienen que buscar ellos, el nombre del decreto 2649.
Pero entonces yo les digo, el que era así antes, cámbielo, búsquelo. Miren, el grupo de deudores, que era la 13, se llamaba así, deudores, ¿no? Aquí también lo conservó, pero miren el cambio. La 1305 ya no existe. Esta lo reclasificaron, lo mandaron a una 1392, que se llama deudores comerciales. Ya no hay una 1305 cliente, cosa que si en su empresa, si usted está trabajando en el área contable y existe una 1305, no se han actualizado a la parte normativa NIF. Ya no debe de aparecer en su contabilidad una 1305 con clientes. Ya debe aparecer una 1392, deudores comerciales, porque son deudores comerciales, o sea, clientes a la larga son todos, ¿cierto? Que miren que en sí tiene lógica la homologación. Clientes son el que le compra de contado y el que le compra crédito a usted. Eso no es así. ¿Qué dicen? Chicos. Sí, profe, tiene razón. Pero deudores es el que me compra crédito. Entonces, ahí sí ya lo voy a mandar. Y son deudores comerciales porque es un acto de un intercambio de algo. Entonces, por eso le cambiaron y lo reclasificaron, miren. De lo demás, las subcuentas la dejaron lo mismo, o sea, nacionales, porque también hay internacionales. Aquí no lo tengo. Miren, había una 1330 que era anticipo y avances, que ustedes lo van a encontrar. La reclasificaron. En este anticipos y avances nosotros mandábamos todo lo que eran los anticipos a proveedores, a trabajadores, toda esa partecita la mandábamos a esa 1330. Incluso había la cuenta que era 1355, que era anticipos a impuestos y contribuciones, y entonces ustedes iban a encontrar la de retención en la fuente, la 135515, que eso es lo que a uno le enseñan contablemente, la 135518, pero esta se reclasificó. Ya no hay 1330, ya no debe de haber en su contabilidad 1330, hay 1395, pagos anticipados, no anticipos y avances, sino pagos, es un hecho, pagos anticipados. Incluyeron todos, a trabajadores, así sea a la parte de los impuestos, pero son pagos anticipados. La retención que a usted le hace la empresa, perdóneme, que usted hace a determinada persona, ¿no? O que a usted, no, que usted hace no, porque esa es la del pasivo, que a usted le hacen, como contador va y presta un servicio y a usted le hacen ese anticipo, usted, ese anticipo que le descontaron, ese dinerito que le descontaron, es un pago anticipado que usted está haciendo, ¿cierto? Y yo debo registrarlo así, un pago anticipado que al momento que yo vaya a presentar mi declaración de renta, me lo puedo cruzar. Y ahí se mete todo el grupo, miren, todo esto, toda esta parte cambió, toda esta parte de impuestos cambió acá, a este grupo. Toda esta partecita de aquí. Si ustedes lo ven, cambio cambia. Con la 1395. Así lo van a encontrar en planes homologados. 1365. Cuentas por cobrar a trabajadores. Aquí se mandaban los anticipos a los empleados, los anticipos de nómina, ¿no? Una cosa era anticipos de nómina que usted va a descontar, o son anticipos de nómina que usted los va a descontar de su nómina. Otra cosa es anticipos o préstamos a empleados, acá en la 1330 que teníamos, acá. En anticipos y avances, aquí, a trabajadores. Los anticipos y avances o pagos anticipados, acá eran anticipos y avances, pagos anticipados, son préstamos que usted va a manejar. Entonces le dice, el fulanito tal, hágame un préstamo, ¿no? Y ahí los manejaban. Acá son préstamos, pero que no se van a descontar, o sea, en la 1395 son préstamos que no se descuentan dentro del primer mes o del mes de nómina como tal, sino de diferentes meses. Incluso a veces ellos van y pagan en efectivo.
o por traslado, pero van y pagan así no sea el momento del descuento. Acá los préstamos a empleados se supone que es para los que tienen relación laboral, para los que están con la figura de contrato laboral, los que ustedes los tienen incluido en una nómina. Entonces, miren, esta cambió, ya no hay esa 1375, hay una 1393. Deudores por crédito. No son cuentas por cobrar a trabajadores, porque por cobrar a trabajadores puede haber muchas cosas por cobrar, sino que son exactamente deudores por crédito. Préstamos a empleados, los conservan. La 14, toda la parte de inventario, si ustedes se dan cuenta en el plan de cuentas, valga la redundancia, estoy como repitiendo mucho hoy, en la 14 lo único que ustedes se van a identificar ahí en el plan de cuentas normal es el grupo, aquí la 1405 y la cuenta. No van a encontrar más. Y es muy libre ya de que cada persona o cada empresa vaya creando la subcuenta que necesite de acuerdo a la empresa. Entonces, por ese orden de ideas, ahí es donde aplica la parte que deseamos que era flexible el plan de cuentas. Entonces, por esos motivos, la parte de inventarios no la tocaron, la dejaron tal cual. Propiedad, planta y equipo, sí hubo hartos cambios. Hubieron, miren, propiedad, planta y equipo en la 15, pero 1524 equipo de oficina, ya no es muebles y enseres, sino enseres y accesorios. Yo sé que hay más cambios, este no está actualizado como les digo, pero hay más cambios en la parte de cómputo, cambió, en la parte de propiedad, planta y equipo cambió hartas cuentas. En este no lo tenemos como tal, pero sí cambió, el de hoy por hoy está cambiado. Su cuenta de depreciación acumulada, miren, cambió, ya no se llama depreciación acumulada, para que en su informe financiero no le pueda aparecer depreciación acumulada, sino del costo y de la revaluación. Así se llama, revaluación, porque es una revaluación que usted le está haciendo a sus bienes. Pasivos, miren, obligaciones financieras serán todas las del grupo 21. Se llaman categorías de pasivos financieros. Ya no se llaman bancos nacionales. Cuando usted sacaba un préstamo, la empresa sacaba un préstamo al banco, entonces vamos a, mándela una 2105. Era uno. Ahora se llaman pasivos financieros al costo amortizado. Miren. Los proveedores. Pasó lo mismo como los deudores arriba. Miren, proveedores también son todos los que dependen a nuestra empresa, los que nos proveen mercancía, a crédito o a contado, que está en el grupo. Se reclasificó dentro del mismo grupo 22, pero se llaman proveedores comerciales de la empresa. Y hay la parte de cuentas por pagar que se llama cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Le pusieron otro nombre. Así, chicos, hay mucho cambio, mucho cambio. Como les digo, este todavía no está del todo actualizado. Ahorita salió mucha cosa. Miren, la parte de la causación. ¿Recuerdan que nosotros cuando nos enseñan la nómina, la seguridad social, toda esta 2370, retenciones y aportes de nómina, se las manejaba en la 2370? Esto ya cambió. Ahora está en una 2550, beneficios a empleados. Ahí se maneja 2350, mentiras. No, este grupo pasó a la 2550 como tal. Aquí se han equivocado de número. Ya no existe la 26, vean. Esa 26 de las cesantías, 2610, 2615, no. Pasó a la 2550. ¿Por qué? Porque miren que la 26 son pasivos estimados. Usted sabe qué son unos pasivos estimados que usted estima. Usted estima que va a pagar eso, que debe eso. Es un pasivo estimado.
Mientras que ahora se llama 25 como tal, son 25, son obligaciones para beneficios empleados o obligaciones laborales acumuladas. Miren, que usted sus cesantías que le va a causar, las cesantías que le va a causar al empleado, no es un valor estimado. Yo considero que eso le voy a pagar en cesantías, que eso, no, es un hecho, es una realidad. Usted sabe que todos los meses esa persona se está ahorrando, digamos, está haciendo un ahorro por cesantías de tal valor, por intereses de tal valor, son valores reales, no son valores estimados que yo supongo, no, son valores reales. Entonces la SNIF dijo, no son estimaciones, usted los conoce muy bien todos los meses cuáles son esos valores, así que esos son beneficios a empleados acumulados, pero son beneficios. Ya no hay el capital social, vean, o sea que si ustedes ven por ahí, ya no existe, se llama capital emitido en NIF. Y así sigue todo, también para la parte de ingresos, también cambió, para la parte de gastos, también hubo algunos cambios. Entonces, ya nos vinieron, o la SNIF ya lo que vino fue hacer algunos cambios, pero manejan códigos. Lo que se hizo fue una reclasificación, ¿cierto? Una reclasificación del plan de cuentas. ¿De dónde sale esto? Miren, ¿de dónde? Ya les voy a decir, no es que porque ellos vinieron, quisieron y en la empresa lo quisimos hacer, no. Eso, ellos primero que todo hicieron unos estudios, emitieron unos decretos, fueron ordenándose, sino que aquí este se sale muy pequeño, pero ellos sacaron qué grupo, ustedes van a encontrar en internet, qué grupo se reclasifica a qué grupo, cómo lo pueden hacer. ¿Cómo pasa? Miren, acá dice, acá nos da como las conversiones, que todas las que están con azul tienen cambio sustancial de nombre. Entonces, todas las 1389 cambiaron. Toca revisar nuestro plan de cuentas y cambiaron. Todas estas verdecitas, todas lo que ustedes van a encontrar, y esto lo encuentran en internet, todas estas cuentas que están aquí marcadas con verde, miren, todas estas, o sea, la 1392, la 1394, dice que esa adición, unas se pudieron haber adicionado o algunas, lo que se hizo fue recategorizar. Estas amarillas se reclasificaron, se pasaron de una cuenta a otra, la 1385, la 1390, y las que están con rojo se eliminaron. Entonces, más acá abajo ustedes van a ver algunas que se eliminaron, miren, ajuste por inflación, ya no las encuentran. En el plan de cuentas de NIF ya no las van a encontrar. Las provisiones, 1499, para toda esta parte de la parte de provisión de inventario, ya no hay. Para eso está el deterioro de inventario, que está registrado en otra cosa. Y así se hizo la homologación. Ahora, ¿a qué hago referencia, chicos? Cuando yo les digo, es muy importante que nuestro plan de cuentas se maneje de manera correcta. ¿Por qué? Porque si yo encuentro, miren, yo tengo unas cuentas y no las parametrizo de manera correcta, no me va a dar la información. Un ejemplo, yo no sé si ustedes ya están desempeñándose en su área, pero cuando lo hagan van a encontrar esto. Se supone que todo este grupo de 13, que es deudores, todos estos, deben de estar clasificados en su contabilidad o en su programa como cuentas por cobrar. Todo este grupo es cuentas por, y así debe de estar marcado, cuentas por cobrar. ¿Qué le digo marcado? Marcado a cada cuenta, una opción que dice que usted la quiere marcar como por cobrar, que cada vez que usted registre utilice esa cuenta, se active esa ventanita y diga que es por cobrar. Que cuando a usted le vayan a pagar, la saque y la llame y la pueda usted coger y pueda decir, bueno, hice un anticipo a un trabajador de 1 millón de pesos, pero le voy a pagar, ¿no?
un préstamo, perdón, de 1.000.000 le voy a pagar en este mes y él me va a abonar 200.000 pesos porque es a 5 meses. Que cada vez que usted vaya a hacer su comprobante de egreso de pago, usted al solo digitarle la cédula, le aparezca la ventanita donde le salga, o sea, usted digita la cuenta obviamente y la cédula y le aparezca la chorrera de deudas que tiene o le aparezca el saldo de lo que a usted le debe. Eso significa que su plan de cuentas está bien registrado, que este grupo usted sí lo marcó como por pagar, porque en otras partes no pasa eso. Simplemente usted da la cédula, enter, y bueno, ya le dice débito o crédito, pero no le aparece el saldo, no le dice cuánto tiene que todavía seguirle descontando. Asimismo, tienen que estar los pasivos son por pagar. Asimismo, yo tengo que registrar que estos sean, tengo que activar esa ventanita, que estos sean por pagar, que a la hora de yo pagarle a mi proveedor, las facturas, con solo darle el NID del proveedor, ellos me saquen el sistema de las facturas que yo como empresa le debo y me dé la opción de escoger cuál quiero abonar, a cuál le quiero hacer el abono o a cuál le quiero hacer el pago total. ¿Sí me entienden, chicos, la importancia del plan de cuentas? Porque eso a mí me va a alimentar mis estados financieros como tal. De eso va a resultar que mi información financiera se presente de forma correcta. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí sobre el plan de cuentas, sobre la normatividad de que rige nuestro plan de cuentas? Profe, ese archivito, si no lo puede subir, compártanoslo, por favor. Este del plan de cuentas homologado, Ajá. pero no está actualizado. Con lo que tenga. Yo se los comparto, pero con esa aclaración que no está, o sea, que incluso es un balance de la empresa que estábamos trabajando, o sea, no es todo el plan de cuentas, no es un balance de la empresa que estábamos trabajando, en el cual yo les iba homologando, entonces yo les decía, este se reclasifica en este se va a reclasificar en este. Mejor déjenme, yo voy a solicitar el plan de cuentas actualizado, el de NIF, y ustedes ya lo van a poder comparar. Ah, Sí, bueno, pero profe. profe, ese es bueno Pero en tenerlo internet como ustedes ejemplo. al darle, vean, plan de cuentas homologado NIF 2021, bloom, van a encontrar todo eso, créanme. Listo, voy a buscarlo entonces de Sí, una y vez. es muy Gracias. importante, miren, yo como les digo, yo todavía llego a empresas, hace poquito, como unos 3 meses, entré a una empresa comercial y yo todavía encontraba que el anterior contador seguía registrando las provisiones de las prestaciones sociales a la 2610 y 2610 es cesantías, 2610 10 intereses, 26 10 15 vacaciones, seguía registrando normal. Apenas yo revisé, pues, y saqué un balance, pues yo dije, aquí hay unos códigos que están mal. Entonces sí ayuda mucho, sí ayuda a organizarse, pero ustedes más adelante ya van a ver la parte de NIF. No han visto todavía esa materia, ¿cierto? Entonces, las NIF le van a enseñar como más claridad lo que es una política contable, cómo influye esa política contable en la empresa. Ojalá les toque conmigo para yo poderles explicar lo que son las NIF. ¿Listo, chicos? Bueno, sigamos entonces. Con eso vamos a hacer un pequeño taller porque les quiero dar nota a los que están aquí. Ya les voy a compartir cuál es el taller. Dos preguntas ¿Ese taller es para todos, profe? para todos los que están aquí conectados. Ah, pero yo no les estoy compartiendo. No, esperen, ya les comparto. Nos va a colocar taller, profe. ¿Cómo? Nos va a colocar taller. Sí, ahí está. Sí puchicas. Los estados financieros todavía no. Esto va para la otra clase. ¿Sí? ¿Lo ven?
Sí, ¿Cuál profe. es la utilidad de un plan de cuentas bien estructurado? Mencione 4 utilidades. ¿Hay sanción por no aplicar y utilizar bien el plan de cuentas? Por favor, vamos a dar 15 minutos, porfa, y lo venimos a debatir y sacamos notica para los que están aquí. ¿Listo? Vale, profe. Bueno. Ocho y 7 son, ¿cierto? 8 y 10, póngale a las 8:30, ¿les parece? Vale.
Hola, ¿cómo les fue? ¿Listo? Sí, profe. Dale. ¿Quién empieza? Que hoy mismo subo nota de este. Yo, profe. A ver, Luis Carlos, Mm, ¿no? sí. Dale. Pues la principal utilidad pues, del plan de cuentas es de la buena implementación del plan de cuentas, es llevar el control, ¿no? Sobre las operaciones que se realizan en la empresa, ¿cierto? Porque por medio de pues uno puede analizar pues indicadores, ¿cierto? Y con la información necesaria para conocer pues el estado pues de la organización como tal. Pues otra es precisamente esa, conocer pues el estado general de la empresa, porque pues en las cuentas se registra pues todas las actividades que ésta realiza, ¿cierto? De compras, ventas, propiedad de planta y equipo, depreciaciones, ¿cierto? Entonces la buena implementación y manejo del plan de cuentas pues traerá como resultado pues una facilidad también, ¿no? Para analizar esta información y a la vez también para realizar los balances pues generales, el estado de resultados, ¿cierto? Para conocer pues el diagnóstico pues de la empresa. También otra utilidad muy importante es que pues con este plan de cuentas bien implementado es más fácil predecir pues algunos comportamientos económicos de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, se puede analizar pues si se pueden presentar pérdidas, ganancias, en los inventarios, por ejemplo, si hay, si no hay, si se acabó, si no se acabó, ¿cierto? Y en cuanto a las sanciones, pues como tal, una sanción por no aplicar el plan de cuentas no hay, pero lo que sí se puede presentar es que por aplicar deficientemente un plan de cuentas incurra en errores, ¿no? Por ejemplo, a la hora de presentar impuestos ¿cierto? Entonces, ahí sí las sanciones, por ejemplo, por declarar mal un IVA, por ejemplo, sí son considerables. Eso, profe. Vale. ¿Listo, Luis Carlos? Escucho a los otros, luego les hago los aportes. ¿Quién es yo? Nombre. Dana López. Dana, dale. Bueno. Eh, una de las partes importantes del plan de cuentas es que esta información, tanto económica como contable de la empresa, pues debe ser transparente y por ende confiable, ¿verdad? La segunda puede ser que al llevar el control de ese proceso del plan de cuentas, mejor dicho, reorganizo mi idea, que el plan de cuentas se puede adecuar al tipo de empresa, porque este se puede llevar tanto manual como en un software en el caso de las empresas grandes. Otra de ellas sería que este nos permite llevar, pues, nos permite mirar el funcionamiento de la empresa. La cuarta puede ser que este control permita que observemos los movimientos que se realizan, pueden ser diarios, mensuales o anuales, y esto para el buen funcionamiento de la misma. La segunda pregunta sobre las sanciones, yo estaba leyendo un poco del artículo 655 del Estatuto Tributario. Este dice que por incurrir sí se puede presentar un tipo de sanciones, que justamente leía y dice que la multa es del 0,5% al mayor valor entre el patrimonio líquido de los ingresos netos, pero que también no puede exceder a los 20,000 VTs. Como lo decía mi compañero, no, en lo que leí, no dice que por llevar una mala contabilidad se generen ese tipo de sanciones, pero si cometes ese error
y en el momento en el que tú estés declarando esa información, alguien se da cuenta, seguramente te va a sancionar. Eso sería, profe. Listo. ¿Quién más? Yo, profe. Dale. Pues, profe, es prácticamente, digamos, lo que el compañero estaba exponiendo, pues logré encontrar eso. Dice, permite llevar un control de cuentas que maneja la empresa de manera ordenada y sistemática. La empresa con el plan de cuentas puede llevar un control de los movimientos que se realizan día a día. Presenta todas las cuentas necesarias para el funcionamiento de la empresa. Pues digamos, la utilidad que genera, digamos, un plan de cuentas bien estructurado es que pues la empresa, como anteriormente estábamos escuchándola a usted, profe, digamos, si la empresa lleva un plan de cuentas bien estructurado, no va a tener problemas de sanciones, ¿no? Digamos, porque en el momento de hacer la declaración, hacer, digamos, llevar, digamos, lo que es la información exógena, todo va a ser, digamos, transparente, ¿no? Todo va a ser legal, no va a haber nada escondido. Entonces, de esta manera, pues la empresa como tal va a adquirir una buena utilidad llevando un plan de cuentas bien estructurado. Con respecto, profe, a las sanciones, pues tampoco encontré, digamos, directamente que hay alguna sanción por no utilizar bien un plan de cuentas. Si hay una sanción, digamos, por una empresa que esté llevando mal una contabilidad, como en el caso de lo que usted nos estaba mencionando, de la panadería, donde estaban llevando doble contabilidad, pero no tenían la suficiente información del daño que se estaban haciendo. Entonces, digamos, llevar mal una contabilidad, en eso sí incurre una gran sanción. Eso sería todo. Ok. Vanessa, dale. Ok, profe. Bueno, ¿cuál es la utilidad de un plan de cuentas bien estructurado? Bueno, el plan de cuentas nos entrega una estructura que organiza el sistema contable y permite obtener de forma sencilla la información de la empresa. Bueno, una utilidad es que es útil para los impuestos. Se pueden hacer provisiones para luego pagar los impuestos. Facilita la confección de los estados financieros. Mejora el control de los ingresos y los egresos y disminuyen los errores dentro de las empresas. Listo. Si hay sanción por no aplicar y utilizar bien el plan de cuentas, las sanciones para las empresas que no lleven bien su contabilidad están contenidas en el artículo 655 del Estatuto Tributario, el cual demanda una multa del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los egresos netos del año anterior al que se impone la sanción sin exceder de los 20.000 VTs. Luego de ser impuesta esta sanción, la empresa tendrá un mes para responder y también nos dice el Estatuto Tributario que no se pueden imponer más de 2 sanciones en el mismo año y tampoco sancionar a la empresa por la misma acción durante el mismo año. Ok, bueno, ¿alguien más que me falta? Diana. Diana, Silvana. Silvana, profe. A ver, Silvana, te escucho. Pues los beneficios son similares a los que ya han dicho mis compañeros, que si uno lleva un buen plan de cuentas, puede llevar un buen manejo del proceso contable de manera manual, o sea, sistematizado. También si conocemos bien las cuentas y el plan de cuentas está bien, hay una disminución de errores. También nos facilita la elaboración de informes, estados financieros y nos permite que la información sea transparente y confiable. Y respecto a las sanciones, no hay una sanción por no aplicar bien el plan único de cuentas, sino por llevar porque la contabilidad tenga irregularidades, y esas se encuentran en el artículo 655 del Estatuto Tributario.
¿Vale? Eso. Diana. Sí, profe. Cuéntame. Bueno, el plan único de cuentas sirve para llevar bien la información de la empresa. También satisface las necesidades de información de la gerencia y ayuda a cumplir con los estándares de los estados financieros. También el plan único de cuentas ayuda a organizar de forma sencilla las finanzas de la empresa para que los informes tengan más sentido. Bueno, ahí ya se implementa todo lo de los ingresos, los gastos, los pasivos, los activos, bueno, y eso ayuda a la mejor comprensión sobre el estado de la situación de la empresa, en qué situación está una empresa de forma más fácil. Y sobre que si había una sanción por yo estuve consultando y leí que sí, que hay una sanción por las irregularidades en la contabilidad que la interpone la DIAN y que está en el artículo 655 del Estatuto Tributario, en donde dice que, bueno, esa sanción se la da por no llevar libros de contabilidad si la empresa estuviera obligada a llevarlos o por no tener registrados los libros principales de contabilidad si estuvieran en la obligación de registrarlos o no exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigen o llevar doble contabilidad también. Eso. Bueno, vale, muchachos. Bueno, en sí yo lo que quería era que ustedes verifiquen por sus propios medios las ventajas que tiene el manejo de un plan de cuentas, el buen manejo, que puede ocasionar. Lo que ustedes dijeron, todo es válido, ¿no? Lo principal, pues a mí me facilita un informe para terceros. ¿Quiénes son los terceros? Todos. Todos los entes externos. Alcaldía, DIAN, entidades que me vigilan, entidades de la super, ¿cierto? Que si voy a sacar un crédito en entidades bancarias, todos esos entes externos, a veces hasta los mismos proveedores, miren, les dicen, relacióname por favor para hacerle un estudio de crédito, le dicen, relacióname por favor cuál es la cartera y a qué plazo tienen ustedes su cartera. Relaciónenme, por favor, cuál es el monto de sus activos. Entonces, hasta para ese tipo de informes que no son como tan complejos, es importante o juega un papel importante el que esté bien estructurado mi plan de cuentas. Entonces, la parte de los informes hacia terceros, la parte de la presentación de estados financieros, ¿no? Todo eso es muy, muy importante. Ahora, si bien es cierto, como decían ustedes, no hay una sanción estipulada que digan el que maneje mal el plan de cuentas lo vamos a sancionar, pero sí dice que el que lleve mal una contabilidad o maneje mal una contabilidad. Es prácticamente la contabilidad es el plan de cuentas. Entonces, si usted tiene un plan de cuentas mal estructurado, le va a arrojar una mala información, ¿cierto? Si usted no tiene parametrizado bien, pues obviamente eso le va a ocasionar algunas sanciones, algunos inconvenientes. Por ese motivo, pues chicos, no hay sanción como tal, pero pues un plan de cuentas mal estructurado, pues prácticamente es la contabilidad mal estructurada, ¿cierto? Si yo no tengo bien estructurado mi proceso de depreciación de mis activos, que el sistema me haga un buen proceso de depreciación de acuerdo a las normas que yo le meta, a las tablas que yo le ingrese, pues me va a sacar un mal promedio, un mal valor. Y si yo ese valor lo estipulo en mis estados financieros, lo pongo en mi declaración de renta, pues obviamente voy a tener sanciones. ¿Listo? Bueno, chicos, mañana no, ya estoy
Eh, la próxima clase tenemos nuestro primer parcial, ¿no? Nuestro primer parcial, entonces recuerden, pueden entrar al módulo, pueden revisar la unidad 1. Vamos a tener parcial de la unidad 1. Ese es complemento, ¿no? O sea, como yo siempre les dije desde el principio, acá pues yo vengo como a aportarles un poquito más, ¿cierto? Pero en sí es responsabilidad de ustedes también leer, sacar información del módulo, porque pues el tiempo no nos permite que podamos ver todo al pie de la letra en el módulo. Entonces, revisen la unidad 1, revisen los temas que hemos tratado y de eso va a ser nuestro primer parcial, que va a ser la próxima semana. ¿Listo, chicos? ¿Cómo va a ser el Profe, parcial, profe? ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Como un trabajo? No sé todavía si se los hago de múltiples respuestas, si se los hago de responder, de análisis, todavía no lo he detallado. ¿Y no lo podemos ¿Listo? manejar como un trabajo para presentárselo? De Pues pronto, para sustentarlo, claro, o sea, hacer puede un ser. trabajo y sustentarlo así con cámara y todo, pues en la próxima clase, ¿no? Me parece como mejor. No sé qué opinen mis compañeros. Déjenme, yo veo qué tanto les puedo incluir. ¿Listo? No, Ese como para no, que o lo así sea, nomás. ¿Cómo? profe, o sea Que lo que así nomás. cuándo nos daría, digamos, la información para saber. Ya les dejo trabajo, tengo que mandarles a más tardar por ahí el martes o el lunes. Sí, profe. Ujú. Ojalá se pudiera, digamos, el fin de semana, mucho mejor, porque uno pues aprovecha el fin de semana para adelantar los trabajos, porque los Pero demás días son... de pronto no, yo creo que no. Más es parcial, parcial, preguntas y respuestas. El trabajo lo manejo casi para el examen final, Mejor que es donde me sustentación, profe. recopila todo. ¿Cómo? Mejor la sustentación del trabajo. Sí, No, profe. no, todavía no les prometo nada, toca mirar. Profe, Yo hágalo sé que sí. de respuesta de selección múltiple, mejor. Pues este también es relativo, ¿no? Miren que a veces una de dos, es o no es. A veces saben decir selección múltiple y se les sabe ir como también. Claro, Porque profe, ese es más complicadito, ajá. es aciertan o no aciertan. No Claro, es como cuando ustedes me justifican algo. Vale, es mejor yo de todas maneras, justificando. muchachos, yo ya subiría esta clase, ya saco el link, ya lo subo para que ustedes puedan revisar la clase si la quieren revisar. Si estuvieron atentos, no hay necesidad, ¿cierto? Y pues sí, revisen el módulo. Ya les subo, ahorita mismo les voy a subir la notica que les había dicho, porque esta es una participación de clases. Entonces, A la no próxima lo... clase el parcial, Sí, para entonces sustentar el trabajo que nos va a dejar. no lo voy a dejar como tarea, porque no lo voy a dejar como actividad, porque si no me empiezan a escribir, profe, yo no pude asistir, profe, no, esta es una participación adicional de clases. Listo, bueno chicos, que tengan buenas noches, nos vemos la próxima clase. Buenas ¿Listo? noches, Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Hasta Gracias, mañana. profe. Que descanse, profe.